Internacional Mesiánica. Radio Internacional Mesiánica. La primera emisora de guerra espiritual para todo el mundo a través de www.radiointernacionalmesianica.net. Una señal que brilla en medio de las tinieblas. Una señal que brilla en medio de las tinieblas. Entonces, ¿por qué Pablo? ¿Cómo se puede clasificar una persona que es espiritual? Porque guarda los mandamientos. ¿Y qué es guardar los mandamientos? No roba, no mata, no hace nada indebido. Siempre ama al Eterno, siempre ama al prójimo. Y alrededor de esos dos mandamientos empieza a guardar todos los mandamientos por el Espíritu. Ahora, ley ritual y ceremonial, manera de vestir, manera como me tengo que usar el pantalón, cómo me tengo que poner las sandalias, cómo tengo que poner los aretes, cómo tengo que manejar el asunto de la nidad, de la menstruación, lo uno, lo otro. Eso es ley mosaica. ¿Me está comprendiendo? Ley mosaica, que es muy bonita, pero no se puede aplicar al pie de la letra, porque nosotros estamos en una dispensación de gracia y tenemos el Espíritu Santo, y hay cosas que si usted las quiere guardar, las puede guardar, pero no se pueden imponer porque ya están obsoletas. ¿Me hago entender? No todas, pero algunas están obsoletas. Entonces, ¿qué es lo que hace un rabino mesiánico? Un poquito allá, un poquito acá, seleccionar, mirar, escudriñar y aplicar las cosas que realmente son como deben de ser. Porque si no nos podemos volver cavernícolas y arcaicos y religiosos y legalistas aplicando leyes que están fuera del texto. Por ejemplo, yo he escuchado muchos mesiánicos que dicen, es que hay que guardar los 613 mandamientos. Y eso no los ha guardado ni Mandrake el mago, hermano. El único que guardó todos los mandamientos fue Yahshua. Fue probado en todo y no pecó. Entonces dice, no, es que hay que guardar los 613 mandamientos. Entonces tu ropa no puede tener mezcla de lino con lana, porque estás infringiendo la ley. Tienes que, o te pones solamente lana o te pones solamente lino. ¿Ve? Otra cosa, entonces tienes que agarrar a tu hijo si es homosexual y matarlo, porque la Biblia dice que todo homosexual tiene que ser llevado al Sanedrín y pasado al papayo. Si tienes un hijo rebelde, tienes que mandarlo a apedrear. Así, si sorprendes a una mujer en adulterio, la tienes que matar. Imagínense nosotros aplicando todo ese montón de leyes. Y se pueden imaginar nosotros aplicando todo ese montón de leyes. Esas leyes no las podemos aplicar. No las podemos aplicar civilmente porque no estamos en Israel. Ahora, si estamos en Israel, si estamos dentro de Israel, no, hay algunas leyes civiles que sí se pueden aplicar, pero otras no, porque nosotros andamos en la ley ¿de qué? Del Espíritu. Amén. ¿Está claro? Entonces, hay mandamientos que aplican y hay mandamientos que no, ¿qué? Que no aplican. Hay vestimenta, mandamientos que son con la vestimenta que aplican y otros que no aplican. Entonces, ¿qué es lo más trascendental que una persona debe guardar? Los 10 mandamientos. Amén, los 10 mandamientos. Ahora, hay mandamientos que son muy importantes porque son mandamientos mosaicos que son para la salud. Por ejemplo, comer kosher, mandamientos que tienen que ver con la vida social, la vida moral, la vestimenta. Hay mandamientos que se pueden aplicar con mucho cuidado y forman los valores éticos de vida de una persona, del pueblo de Israel. Me hago entender, por ejemplo, cuando usted come puerco, usted no se va a condenar, pero usted va a ser obediente a ese mandamiento, pero usted va a tener buena vida. O sea, cuando nosotros comemos sanamente, tenemos más larga vida. Cuando comemos mal, nos deterioramos, nos morimos rápido, y todas las enfermedades que tenemos es el resultado
de quebrantar los mandamientos que tienen que ver con la comida. Diga conmigo, kashrut, kosher. Entonces, todas las personas que son finas en este tiempo, lo primero que están buscando es tener buena calidad de vida en el comer. La persona que es ignorante come yuca con plátano, harina, pan, perro caliente, fritanga, mondongo, morcilla, eso no mira nada. ¿Sí o no? Porque no tiene educación. Él piensa que comer es llenarse. Así le den un perro frito, se lo come. Hay personas que comen los sesos de la vaca, hay personas que comen gato, hay personas que comen perro en la China. Bueno, pero eso no quiere decir que se van a condenar, que el Señor no los ame. Sí, el Señor los ama. Pero esas personas tienen mala calidad de vida. Entonces, hay muchas personas que están dentro de la iglesia, han aceptado a Jesucristo, a Yeshua, de todo corazón, aman al Eterno, pero tienen mala calidad de vida porque precisamente les hace falta educación y les hace falta instrucción ¿de qué? De la palabra. ¿Para qué vino la ley? Para elevarnos espiritualmente. La ley vino para elevarnos espiritualmente. Amén. Entonces, un pueblo sin ley se pierde. El pueblo fue libre el 14 del Nisan, salió libre. Pero un pueblo libre sin instrucción otra vez vuelve a ser ¿qué? Esclavo. A un maleante lo tienen en la cárcel 50 años y sale. Y si no tiene que ponerse a hacer, otra vez empieza a delinquir. Una persona que viene a la iglesia y acepta a Jesucristo y le pide perdón al Señor por sus pecados, pero no tiene instrucción, otra vez se vuelve para atrás porque su casa está vacía. No tiene instrucción, no tiene Torah. Entonces, ¿para qué el Señor nos da la Torah? Para instruirnos, para decirnos, miren, esto es lo bueno y esto es lo malo. Esto ya no lo guarden, pero esto sí ya lo deben de guardar. ¿Qué es lo que de plano, de entrada ya no tenemos que guardar? Mandamientos ceremoniales, mandamientos rituales, porque el templo ya no existe. El templo de Jerusalén no existe. Entonces, al no existir el templo, hay muchos mandamientos que quedaron abolidos, quedaron en stand-by. No se pueden cumplir, no se pueden aplicar porque no hay sacerdotes. Entonces, ¿qué es lo que queda válido? Los 10 mandamientos. ¿Qué es lo que queda válido? El sacrificio de Yeshua. Si usted busca a Yeshua, el Eterno lo perdona de sus pecados. Y después viene el Espíritu Santo y pone toda la instrucción. Todo lo que usted debe guardar, el Espíritu se lo empieza a revelar para que usted empiece a guardar mandamientos y a tener una nueva vida. De modo que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿estamos estudiando qué? Pentecostés. Diga conmigo, Shavuot, Pentecostés. Romanos capítulo 8, verso 1. Estamos estudiando Shavuot, Pentecostés, la entrega de ¿qué? Diga conmigo, la Torah. Los cristianos le llaman ley. Y todo lo que es ley produce rechazo. Diga conmigo, misbot, mandamiento, instrucción. ¿Qué es Torah? Instrucción. ¿Qué es tarot? Brujería. Eso no estamos hablando de tarot. Estamos hablando de Torah, porque algunos nos pueden malinterpretar. Torah, ¿qué quiere decir entonces? Instrucción. O sea que tú cuando estudias la Biblia, te instruyes para hacer ¿qué? Buen padre, buen hijo, buen ciudadano, buen esposo, buen rabino, buen amigo, buen ciudadano, buena persona y buen hijo del Eterno. Si no hay eso, entonces la Torah no está cumpliendo el propósito en tu vida. Amarás al Señor con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos le aplauden? Cuando la Torah fue entregada, habían 600,000 judíos, judíos no, israelitas, al pie del monte, sin contar los extranjeros. Diga conmigo, la multitud mezclada. Diga conmigo, la multitud mezclada.
Dígalo otra vez. Estoy hablando. Multitud mezclada. ¿Qué quiere decir multitud mezclada? Ger, extranjero. Goyen, goin, gentiles. ¿Por qué mezcla? ¿Por qué la multitud mezclada? Porque cuando ellos estaban en Egipto y salió el pueblo de Israel, como dicen en Cúcuta, muchos se pegaron a la mantequilla. Muchas naciones dijeron, wow, tremendo el Dios de los judíos, tremendo el Dios de los hebreos. No le decían judíos, le decían hebreos en aquel entonces. La palabra judío vino después de la diáspora. En la diáspora y después de la diáspora. ¿Me hago entender? Pero en aquel entonces eran hebreos. ¿Por qué? Porque no era una tribu, eran 12. Diga conmigo, hebreos. Y dentro de esos hebreos se vinieron egipcios, se vinieron otros pueblos que estaban ahí, porque dijeron, wow, el Dios que tienen los hebreos, tremendo Dios, vale la pena adorar. Entonces aceptaron también ellos unirse, adorar al Elohim de los hebreos, pero no eran hebreos, era la multitud que mezclada, y eran como 70 naciones. Diga conmigo, 70 naciones. Entonces cuando vino la Torá en el monte Sinaí, el Eterno le tuvo que hablar al pueblo de Israel en hebreo y tuvo que hablar también en lenguas a las 70 ¿qué? Naciones. Por eso lo mismo sucede en el Pentecostés. Dice que les oían hablar lenguas hebreas y también las lenguas de aquellos judíos que estaban en la diáspora en aquellos pueblos. O sea, porque venían judíos de Italia, judíos del Ponto, de Panfilia, de África. Entonces, cuando el Espíritu Santo cayó y los apóstoles empezaron a hablar hebreo, empezaron a hablar lenguas humanas, pero también empezaron a hablar lenguas angelicales, y entre esas lenguas también hablaron las 70 lenguas de los diferentes dialectos que hay en el mundo, porque les oían que cada uno hablaba en su propia lengua, para saberse qué fue lo que ellos escucharon, porque quedaron maravillados. No se sabe qué fue lo que escucharon, pero dice que escuchaban hablaban las maravillas del Eterno, y las maravillas del Eterno es la Torá. ¿Me hago entender? Entonces, fíjense lo que pasó en el monte Sinaí, y miren, fíjense lo que pasó también 50 días después que Yeshua se fue, después del Pesa, 50 días, miren lo que pasó. 50 días después que salieron de Egipto, vino la Torá, vino los mandamientos. Dice la tradición oral que cuando Hachén decía, no matarás, los extranjeros que estaban ahí escuchaban el mandamiento en su propia lengua. Diga conmigo, la multitud mezclada. Eso lo encuentra usted en el Midrash. O sea que el Eterno también tuvo que hablar ¿cuántas lenguas? 70 lenguas, porque él iba escribiendo el mandamiento en piedra y oralmente lo mandaba, los judíos lo escuchaban, los hebreos lo escuchaban en su propia lengua, y la multitud mezclada que estaba ahí lo oía en su propia lengua las maravillas del Eterno o de la Torá. Está interesante eso, ¿verdad? Está interesante eso. Ok, lo mismo pasa en Pentecostés. Los judíos que estaban dispersos en España, en África, en Italia, en Roma, vinieron a la fiesta de Pentecostés a Jerusalén, porque cuando eso el templo estaba en pie. Y el Espíritu Santo no se derramó en ningún aposento alto. Se derramó fue en una parte del templo, porque ellos estaban celebrando la fiesta en el templo. Ese es el criterio más fidedigno. Ellos estaban pernotando. Y porque cuando empezaron a hablar en lengua, dice que muchos prosélitos que habían venido a adorar, ¿a dónde? ¿Al aposento alto o al templo? Les oían que hablaban diferentes lenguas. Y de las lenguas,
las lenguas de la nación donde ellos estaban viviendo. O sea que escucharon hablar a los apóstoles en español, en italiano, en 70 naciones. O sea, ¿qué es lo que está dando a entender? Primero, que la Torá no simplemente es para los judíos. La Torá es para todo el mundo. Los mandamientos es para todo el mundo. La instrucción es para todo el mundo. Lo que pasa es que los judíos han creído que la Torá es para ellos nada más y no han hecho el rol que realmente tienen que hacer. La Torá no es para un solo pueblo, la Torá es para todo el mundo. Por eso Yeshua dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, ¿la Torá para quién es? O sea que una persona no judía puede guardar Torá. Claro que sí. La ley del Espíritu de vida, dice Pablo. Amén. ¿Cuántos le alaban? La ley del Espíritu de vida.